Hola, ¿qué tal? Te saluda Manuel Padilla. En estos días he estado reflexionando y me he estado también a la vez acordando de algunas cosas. ¿Alguna vez te ha pasado que estás buscando algo y a la misma vez ese algo te está encontrando? Bueno, contándote mi historia anteriormente, cuando comenzó todo mi proceso de despertar o llamarle así, ¿no? De darme cuenta de dónde estaba, yo sabía que había algo que me iba a ayudar a sanar mi alma. Y empecé en la búsqueda, o sea, buscar qué era lo que va a sanar mi alma. Entonces, comenzó todo un movimiento interno y externo. Yo quería encontrar algo que de cierta forma me ayudara a entender tanto el dolor que sentía como las sombras que me habitaban. Porque había momentos muy tristes, momentos muy profundos de no entender qué pasaba. Y en una ocasión empecé como a recordar en una lectura que tuve, no recuerdo exactamente la lectura, pero tiene que ver con la gnosis. Y ahí decía que en el desierto mexicano había una medicina o un cactus que ayudaba a entender la vida y que sanaba el alma y que tenía muchos otros beneficios. Y me quedé con eso de, está esta información en el desierto mexicano, pero de cierta forma no puedo ir a México. Yo soy mexicano, radico en Los Ángeles, California, y cuando comenzó esta fase de entender quién soy, esos sueños raros que tenía, esas intuiciones, una forma diferente de ver la vida, empecé esa búsqueda espiritual de encontrarme, de saber quién soy, de dónde vengo. Y comencé a preguntar dónde podía encontrar ese famoso cactus. Unos le llaman jicuri, otros le llaman peyote, que es una medicina muy hermosa, el abuelito jicuri. Y empecé a buscarlo y empecé a preguntar dónde lo podía encontrar o dónde lo podía tomar. Pero me tomó 10 años, 10 años llegar a encontrar esta medicina, este entendimiento, porque la medicina son como que te dan entendimientos, como que te van abriendo canales y te van abriendo espacios en tu cerebro, en tu memoria, en tu cuerpo, en tu sentir, que te van llevando a encontrarte con lo sagrado que eres, a recordar que eres una persona que está entendiéndose a sí misma a través de procesos introspectivos. Entonces, yo estuve 10 años buscando esta planta, buscando este proceso, entendiendo por qué no llegaba, rezando para que llegara, porque se supone que hay que hacerles un rezo. Es como que llamarlos con el corazón, ¿no? Cuando entramos a esa parte del rezo es como que llamar a esas medicinas o a esas sustancias o, o a lo que necesita tu alma para su propia evolución. Y fue bien interesante el entender que todo lleva un proceso. Y aparte de que todo lleva un proceso, todo tiene una forma de aparecer en tu vida. Todo tiene un camino, pero a veces el camino eh, lo queremos mover a nuestra forma. Pero pues ahí es donde entra esta parte de entendernos, ¿no? De empezar a desarrollarnos, entrar al desarrollo humano y decir, a ver, ¿qué emociones me están dominando? ¿Y por qué quiero esto? ¿Y para qué lo quiero? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Y llegó el momento donde pues no aparecía por ningún lado. O sea, yo decía, pues entonces no está sirviendo lo que estoy aplicando. Pero como son plantas misteriosas que nos llevan a encontrarnos con el gran misterio, lo que hice fue soltar. Soltar, soltar, soltar. Y empezó a llegar visiones de un venado azul. Un venado azul. Yo decía, wow, o sea, estoy viendo un venado azul.
y de repente sentía destellos azules y yo decía, ¿qué es esto? Entonces pasan 10 años, después de estos 10 años, llega un queridísimo amigo y me habla y me dice, oye, ¿aún sigues interesado en probar el peyote? ¿Aún lo sigues buscando? ¿O ya lo encontraste? Y me quedé sorprendido en ese momento porque le dije, pues sí, aún sigo interesadísimo. No lo he encontrado, no lo he experimentado y estoy más que listo para recibirlo en mi corazón. Me he preparado a entender, a soltar el ego, a dejar ir todo y entregarme a la experiencia. Entonces me dice, ¿sabes qué? Tengo un amigo que provee esta medicina con ritual Lakota, ¿no? O sea, desde el linaje Lakota. Y si te interesa, pues aquí está el espacio, aquí está la persona. Yo me quedé callado por un instante y le dije, es que te hablo en un rato, déjame meditarlo porque esta información que me está llegando es interesante porque no la esperaba, pero estoy listo. Y gracias por lo que me estás compartiendo. Entonces pasaron unos momentos, cuadramos una llamada para hablar con el señor y el señor me dice, sí, con mucho gusto te la comparto, pero tenemos que fumarnos primero la pipa de la paz. Tenemos que abrir la chalupa. Y yo así como, ¿por qué no la hacemos en el astral? Y empezamos a hablar y a platicar y me empezó a hacer preguntas. Y me dice, sí, es hora de que tomes el abuelo. Viene hasta mi casa, hacemos una ceremonia. La verdad yo tenía mucho miedo, porque lo que cuentan, que te regaña, que te pierdes, que te hace, que te deshace. Y yo decía, ¿será que me va a regañar? ¿Pero por qué? Y allí es donde entró esta parte de decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tengo esa resistencia a esta medicina? ¿Por qué? Y de allí empecé a observarme y dije, no tiene por qué haber resistencia. Vamos a entrarle con todo el amor. Empieza la ceremonia eh, y empecé a sentir una nostalgia, una nostalgia muy interesante porque a la vez era recordar a mis abuelos. No conocí a mi abuelo paterno, pero recordar la esencia de mis abuelos, el linaje masculino. Y poco a poco, entrando en la medicina, era como, yo ya entiendo estas sensaciones, ya conozco esto. Y empiezo a tener esa comunión con esta medicina sagrada y empiezo a evocar recuerdos. Y esos recuerdos era de, "Mm, yo ya he tomado peyote en otra vida y me estoy reencontrando contigo". Y empieza a hablarme la medicina y a decirme sí, sí. Y teníamos que llegar en este momento para reforzar, para activarte, para recordarte. Y yo hubo un momento donde le preguntaba, ¿recordar qué? ¿Recordar qué? Dentro del proceso de la medicina hay varias bendiciones y dentro de las bendiciones me dicen, bendice el agua. Entonces el agua para mí es un elemento muy importante debido a que pues somos un porcentaje de agua y el agua tiende a transformarse. Y empecé a bendecir el agua y me dan tabaco y una hoja de nixtamal para hacer cigarros de tabaco. En ese momento cuando empiezo a hacerlo, recuerdo con lujo de detalle a mi abuelo materno. Cómo él hacía sus cigarritos de tabaco con hojas de nixtamal. Eran unos cigarros extremadamente ricos y artesanales. Y él los elaboraba y se los fumaba en la tarde. Y en ese momento siento que llega él y me da la bienvenida, me da un abrazo y me dice, confía que el camino está listo, lo hemos preparado para ti. Para ese entonces,
pues la verdad, a veces caminar en, en- en aguas turbias, caminar sin rumbo, dirección, caminar y buscar el propósito en la vida, llega un punto donde ya no sabes hacia dónde quieres llegar. O sea, llega un punto donde, ¿qué quiero en la vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero experimentar? Pero el jicuri, el peyotito, vino y me trajo toda esa claridad de decir, sí, aquí está la fuerza para que sigas caminando. Y fue interesante porque era sentir una alegría desde adentro que surgía desde las entrañas y me conectaba con toda esa parte de mis ancestros masculinos, de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos, de mis hermanos y todos esos ancestros que estaban ahí presentes que a la misma vez venían a ofrecer una medicina. Fue una experiencia muy ancestral, muy bonita, al grado de que llegó el momento de estar sentado yo solo cuando termina la medicina, la ceremonia y darme cuenta de que nuestros ancestros han preparado el terreno para que nosotros comencemos a despertar y a vivir lo que ellos no pudieron vivir. Darme cuenta de que el poder reside en la vulnerabilidad y que tenemos que aprender a ser humanos, a recordar que en el corazón siempre va a ser la brújula, siempre va a estar allí ese espacio donde podemos entrar y entendernos, porque el camino es hacia adentro, el viaje es hacia adentro. Y después de ahí dije, bueno, vamos a seguir con este proceso. A los meses volvimos a entrar a tomar medicina y era como, vamos a seguir explorando la conciencia desde esta parte con el Hikuri. Vamos a ver a dónde me lleva. Y cada vez era impresionante porque me llevaba a recordar cada proceso que había vivido en mi vida desde el útero de mi mamá y a la misma vez llegaba a implementar y a integrar cosas que había vivido con la madrecita ayahuasca. Y fue muy interesante porque es una medicina que te da fuerza, que te da visión, que te da poder, que te da algo o te da ese algo que andas buscando y allí como que se encuentra el todo. Y es una medicina que pues realmente me encanta porque me lleva a cantar. Entonces en el canto comienzo a vibrar y comienzo a entender cosas muy profundas que ahorita trato de recordarlas y no puedo porque es entrar en trance muy, muy profundo y poco a poco es entender esas tecnologías, ¿no?, que dejaron los ancestros. Y en una ocasión recuerdo que estaba cantando con tanta fuerza, con tanta intensidad, que en un momento se presenta otra medicina que se llama Bufo alvarius, custodiando al jicuri en el desierto. Y un venado azul comienza a correr y su carrera se convierte en una danza alrededor del Bufo alvarius y los cactus. Y era como una pintura hermosa, azul, verde, en la noche con estrellas intensas. Y en ese momento sigo cantando hasta que esa imagen se impregna en mi piel, como si fuera un tatuaje luminoso. Yo decía, o sea, esto está interesante. Fue muy intenso, muy, muy intenso, que al grado de que varios pensaron que se había aprendido, que habíamos mezclado alguna otra cosa, porque estaba muy fuerte. Pero no es que era fuerte, era tanto amor que nos hizo que nuestro ego se diluyera y entráramos a esa verdadera presencia que el Hikuri muestra. Porque llega un momento donde como que se abren ventanas, portales, y empiezas a entender esa sabiduría, a entender cómo es que somos hechos de, de polvo de estrellas. O sea, lo he dicho en muchas ocasiones. Somos hechos de polvo de estrellas, estamos hechos de lo que están hechos los soles, dentro de nosotros habita esa luz. Y
el peyotito, esta medicina como que llega y activa esa fuerza, ese poder, esa energía masculina, ese vamos por lo que queremos, vamos al encuentro de lo que la vida nos tiene preparados para nosotros. Y una claridad mental de decir, estoy bien donde tengo que estar. Y estoy listo para lo que tenga que venir. Estoy preparado para entenderme y para apoyar a los que quieran entenderse a través de mi historia. Dentro de todo este proceso con el abuelito peyote, me he dado cuenta también de esta parte donde nosotros los hombres necesitamos mucho apoyo. Necesitamos espacios donde tengamos la oportunidad de vulnerabilizarnos para recuperar nuestra masculinidad. Y es un proceso también muy fuerte. Eso sí es fuerte, porque entrar a un espacio vulnerable donde hay muchos hombres que estamos cerrados por todo lo que hemos vivido en la vida, está interesante. Pero la medicina del peyotito ayuda a que bajemos esos egos, a que bajemos esas barreras, a que soltemos lo que ya no funciona. Y a la misma vez nos deja saber que hay un amor infinito. Hay un amor infinito y finito al cual nos conecta con la sabiduría del cosmos. Y que no es un error que estemos aquí viviendo lo que estamos viviendo, pero que también tenemos que poner de nuestra parte si queremos crear algo diferente a lo que estamos pasando. Y es soltar la mente, soltar el ego, soltar las programaciones. Pero a veces no queremos hacerlo porque, en mi caso, hablo por mí, estoy muy metido en mi cabeza, en mi ego. Y es donde yo mismo me pregunto, ¿qué necesito para evolucionar? Y ahí es donde la medicina, porque yo me hago preguntas cuando estoy allí en esos espacios. Me hago esa pregunta de, ¿qué necesito para evolucionar? ¿Qué necesito para llegar a ser la persona que quiero ser? Pero todo son preguntas. Entonces a veces son tantas las preguntas que, ok, a ver, vámonos despacio. ¿Qué pregunta tengo que contestar en este momento? Y ahí es donde, en este caso, estoy hablando del Hikuri, me da la claridad mental de entender que vengo con una misión y un propósito de entregarme un mensaje a través de lo que yo hago. Entonces, si este mensaje te llega, estas preguntas te tocan, chingón. Pero también lo estoy haciendo para escucharme a mí. ¿Dónde estoy? Y si esto te motiva a buscar, dale, busca, porque lo que estás buscando te está encontrando. Y al encontrar eso que tanto tu alma añora, comienzas a entrar en ese proceso de sanación. Eso me pasó a mí. En el momento en que encontré el Hikuri, el peyote, entré en un proceso de sanación y de claridad mental donde se integraron todas las otras medicinas. Donde empecé a recuperar mi voz, empecé a recuperar ese canto, empecé a recuperar esa fuerza que habita, porque todos traemos la fuerza, pero muy pocas veces la sacamos porque nos tenemos miedo. Y ese miedo es lo que no nos deja muchas veces avanzar. El tenernos miedo a nosotros mismos de nuestra propia grandeza. Entonces, cuando empezamos en el desarrollo humano, en desarrollar, en la búsqueda de quiénes somos, nos vamos a topar con eso. Vamos a encontrar que somos seres luminosos, grandes, poderosos, que tenemos la fuerza dentro de nosotros, que está una inteligencia que nos mueve y que hay formas de encontrar mapas para entrar a desarrollar lo que deseemos y atraerlo aquí a la hora. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para llegar a encontrar esos mapas? Decisión. Acción. Entonces, cuando empezamos a entrar en este camino de la espiritualidad y nos encontramos con las plantas nos van a llevar a desarrollar, a desenvolver,
a entender lo que es la emoción y la emoción que no nos deja avanzar, que nos quita la decisión. Entonces es todo un camino que conecta todo con todo, o sea, lo corporal, porque la emoción donde vive, en lo corporal, el sentir de la emoción, como la emoción que a veces traigo atorada aquí, que no la hablo, o acá que no la expreso, o en otras partes del cuerpo que se ha atorado, cuando entramos con estas plantas, con estas medicinas, con estas experiencias en contextos ri- rituales, guiados, con personas de confianza que nos ayudan a entendernos, ¿qué pasa? La emoción se disipa. La entendemos y la dejamos ir y comenzamos a crear nuevas formas de decisión, nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de entendernos y sobre todo una forma o muchas formas de amarnos a nosotros mismos. De amarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace esta medicina? Hace muchas cosas. No te puedo explicar qué es lo que realmente hace porque la experiencia es única. Única. Te puedes fundir en el vasto universo en el que estás experimentándote, desintegrarte allí y a la misma vez saber que eres la criatura pequeña contemplando el gran misterio. Y eso da miedo. Eso da miedo. ¿Pero por qué da miedo? Porque te das cuenta de lo pequeño que eres. Nos damos cuenta de realmente dónde estamos parados. Y muchas de las veces no nos gusta dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a buscar nuestra verdad. Entonces hay que buscar nuestra verdad, hay que entender que esa verdad está, no sé, en alguna parte, pero hay que empezar con una decisión. ¿Qué quieres crear en tu realidad? ¿Y cómo quieres crear ese futuro? ¿Cómo lo queremos crear? Yo siempre me hago esas preguntas. ¿Cómo quieres crear tu futuro, Manuel? Entonces, después de estar frente a la muerte y sin retorno, decidí abrirme a compartirme contigo, a compartirme con todos los que escuchen, con todos los que vibren esta información que les estaré compartiendo en estos espacios. Me escucho y me doy cuenta de que se requiere valor para estar aquí, frente a esto. Se requiere fuerza, se requiere corazón para poder compartirte. Y necesitamos que compartamos quiénes somos. Necesitamos que compartamos nuestro mensaje, porque eso nos va a ayudar a seguir dándonos luz en el camino. Y eso es el jicuri, luz en el camino. Eso es el peyote, una guía hacia tu propia evolución, hacia la evolución de donde quieras estar. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando que no te dejas encontrar? Porque lo que estás buscando también te está buscando. Así es que con esta pregunta te dejo. ¿Qué estás buscando y qué estás dispuesto a encontrar? ¿Estás listo?